motivación, ¿ya? Tener una motivación y qué principal o qué motivación más importante, más fuerte, que es ayudar al otro. Entonces yo los invito a estudiar mucho, porque es bastante información, pero si queremos en un futuro convertirnos en buenos médicos, necesitamos tener información, necesitamos saber llegar a obtener esa información y preocuparnos del otro. Yo sé que probablemente lo que yo les enseñe ahora va a ir cambiando algunas cosas, pero los años, ¿no es cierto?, la información se renueva día tras día, por eso es muy importante mantenerse actualizado. Pero, además, digamos, de mantenerse actualizado, es muy importante de ser bueno con el otro, ser bueno con nosotros mismos, ¿ya? De repente perdemos el foco y en el sentido de por una nota o por algo de los estudios que no está mal, el rendimiento se viene abajo, menos motivación, menos posibilidad de aprender a estudiar. Entonces yo los invito a motivarnos con nuestros pacientes, pero tampoco perder el foco en ustedes mismos, ¿ya? En dormir bien, en alimentarse bien, en hacer actividades, juntarse con los amigos. Yo creo que eso es súper importante para tener una salud mental que nos ayude, digamos, en el futuro a convertirnos, o ustedes a convertirse en buenas personas y en buenos médicos. Es esencial no perder, creo yo, ese foco. Y volviendo al tema de que la información cambia, yo creo que lo que les voy a decir probablemente lo van a encontrar en los libros, va a ir cambiando con el tiempo, pero me gustaría transmitirles esto, ¿ya? De que no pierdan el foco en la persona que están ayudando ni en ustedes mismos. Y el hepatograma, volviendo al tema, ¿no es cierto?, es la forma en que como investigador podemos ver lo que está pasando a nivel hepático o nos puede orientar acerca de las patologías o de lo que está pasando en el interior del hígado a nuestro paciente. Nuestra hoja de ruta, vamos a hablar de algunas generalidades del hepatograma y la interpretación. Vamos a identificar algunos tipos de patrones bioquímicos, detectar criterios de gravedad, enfrentamiento inicial, algunos casos clínicos y mensajes para la casa. Las pruebas hepáticas, ¿ya? Las pruebas hepáticas nos hablan de, si tuviéramos, por ejemplo, una biopsia de lo que está pasando en el hígado, el daño hepatocelular que está reflejado por las transaminasas, ¿no es cierto?, que serían la ST, la LT, o como le llaman allá en Chile, GOT-GPT. Si nosotros viéramos dónde está el daño, es a nivel del lobulillo, ¿ya? Dónde están los hepatocitos, en la parte central. Y el daño colestásico, fosfatasa, GGT elevada, probablemente si le hiciéramos a ese paciente una biopsia, veríamos mayor compromiso a ese nivel. Y para evaluar síntesis, la albúmina y el INR son los principales exámenes que nos ayudan a evaluar eso. ¿Qué pro y contras tiene? Por ejemplo, la albúmina también depende mucho de la nutrición. Si el paciente está nutrido, no necesariamente tener una albúmina baja va a denotar que haya una mala función hepática, ¿no es cierto? Y por otra parte, la albúmina tiene una vida media de 21 días, entonces, por ejemplo, en una hepatitis aguda, por más de digamos que el paciente esté con una falla, la albúmina no va a bajar tan rápidamente y además la albúmina es un reactante de fase agudo negativo, entonces si hay mucha inflamación, sí pudiese bajar, pero como reactante de fase aguda, ¿ya? Entonces eso se pormenor tiene la albúmina y por eso generalmente en la hepatitis aguda o en el cuadro agudo del hígado, el INR es el que más nos va a evaluar el tema de la síntesis hepática, ¿ya? Y la albúmina generalmente la vamos a usar para los cuadros más crónicos, ¿no es cierto?, para el daño hepático crónico. Y en cuanto a la capacidad de transporte y metabolismo, está la bilirrubina y el factor 5. El factor 5 no lo tenemos en el hospital, pero la bilirrubina sí, y también nos va a ayudar a evaluar el tema hepático. La bilirrubina muchas veces se asocia a los cuadros colestásicos, sí. Hay algunos cuadros colestásicos que pueden tener hiperbilirrubinemia, pero no es sinónimo de colestasia, porque hay una hepatitis, por ejemplo, grave, que puede cursar, o patrones más hepatocelulares que pueden cursar con bilirrubina elevada, sobre todo, y bilirrubina, digamos, de los dos tipos, tanto
como indirecta, sobre todo en los cuadros de particular, donde muchas veces el hepatocito está tan enfermo que ni siquiera es capaz de captar la bilirrubina y de conjugar, ¿ya? Así que, ojo, la bilirrubina elevada no es sinónimo de colestasia y se puede ver en ambos cuadros, tanto hepatocelular como colestasia. Y por otro lado, para ir a confundir más el tema, no son tanto, digamos, las transaminasas no son específicas del hígado. Hay una que es más específica del hígado, que es la ALT, pero no son completamente específicas y hay cuadros que igual pueden elevarlos, como por ejemplo un infarto por miocardio. De hecho, antes no existían los exámenes que tenemos ahora y nuestros antiguos profesores diagnosticaban los infartos por aumento de las transaminasas. La rhabdomiolisis, ¿no es cierto?, después de una maratón, o los cuadros de, digamos, autoinmunitarios, que se produce una destrucción muscular, o secundaria de fármacos, puede haber transaminasas. De hecho, en este mismo auditorio, el pasado que presentaron un cuadro de una rhabdomiolisis por atropostatina y que llegó como derivado como una hepatitis. Así que igual hay que estar siempre atento a todos los diagnósticos diferenciales porque si no se nos van a pasar, digamos, algunos diagnósticos. Y de la colestasia, bueno, típico de la fosfatasa, ¿no es cierto?, es la que más importante en el tema de la colestasia, pero esta fosfatasa tiene que estar asociada a un GGT elevado. O sea, si está solamente la fosfatasa elevada, puede ser, por ejemplo, de origen placentario en el tercer trimestre del embarazo, o de origen óseo o intestinal incluso. Así que es muy importante, como para poder darle el sello de que esa fosfatasa es de colestasia, es que tenga una GGT elevada y puede o no estar asociada a una hiperbilirrubinemia. Lo que mencionábamos anteriormente de la función hepática, la albúmina, pero ojo con que alguien desnutrido o alguien muy inflamado igual la puede tener baja y no denotar mala función hepática. Y la otra es la protrombina, que es la que más nos ayuda en los cuadros agudos, bueno, también en los crónicos, pero ojo acá con digamos, con el cuadro colectásico se produce déficit de vitamina K. La vitamina K, digamos, la bilis nos ayuda a absorber la vitamina K a nivel del intestino, entonces cuando tenemos cuadro muy colestásicos, no se absorbe bien la vitamina K y hay algunos factores de coagulación que son dependientes de vitamina K y que nos pueden alterar el INR de la proteína. Entonces, cuando sospechamos, por ejemplo, bueno, hay algunos fármacos que pueden producir déficit de vitamina K y cuando tenemos un paciente con un cuadro muy colestásico, con hiperbilis, por ejemplo, y con colestasia, y digamos hepatitis aguda e INR alterado, uno tiene que dar una práctica terapéutica 3 días con vitamina K y ahí ver si, digamos, mejora o no mejora. Aquí yo siempre les hago harto hincapié porque muchas veces los pacientes cirróticos sin colestasia, sin medicamentos que disminuyen la absorción de vitamina K y que tienen INR alterado, proteína alterada, le dan prueba terapéutica con vitamina K, lo que no tiene ningún sentido. Entonces, antes de indicar vitamina K, que potencialmente, o sea, no hemos visto, pero potencialmente pudiese ser protrombótico, no estar ayudando a nuestro paciente cirrótico, que ese INR habla de mala función hepática, no de déficit de vitamina K, cuestionamos. ¿Realmente el paciente tiene déficit de vitamina K o en realidad no tiene sentido que le dé esto que pudiese ser potencialmente porque tampoco está tan claro? ¿Ya? No sé si hay dudas, Cristóbal. ¿Tiene alguna duda tu compañero? ¿No? ¿Todo bien? No, doctora, todo bien. ¿Todo bien? ¿Se están quedando dormidos? No, nadie queda. Ya, muy bien. Continuamos. Los tipos de patrones. Cuando ustedes le llegue el paciente, probablemente no va a llegar con un diagnóstico, o sea, sobre todo si lo ven en la consulta, digamos en ambulatorio, si se hacen turnos de urgencia, el paciente va a llegar con una alteración del hepatograma, ¿no es cierto?, ya sea hepatocelular, en que las transaminasas están mayor de por 5 veces los valores de normalidad. Los valores de normalidad ustedes aún no los conocen, así que la prueba en general yo los coloco, ¿ya? Entre paréntesis, para que tengan ojo. Pero van del orden de los 35, 36,
para la transaminasa y las fosfatasas como 104, si mal no recuerdo, en el hospital. Entonces, para hablar de un patrón hepatocelular, tiene que estar la transaminasa más de 5 veces el valor de normalidad y la fosfatasa menos de 3. Cuando hablamos de un patrón colestásico, las fosfatasas están por 2 veces el valor de normalidad y las transaminasas tienen que estar más bajas, y si está entre medio de ambos es un patrón mixto. Y también tenemos un cuadro en que hay hiperbilirubinemia aislada, que también vale la pena estudiar. Y en cuanto al enfrentamiento, hay distintas formas de enfrentar esto, ¿ya? La idea es que ustedes estudien y se hagan un mapa mental de esto. Yo los invito a hacer resúmenes, a hacerse mapas mentales, digamos, pero escritos de puño y letra, porque eso, el aprendizaje es distinto si ustedes lo miran, lo leen y lo escriben, lo que se está perdiendo mucho actualmente con la inteligencia artificial y todo, que le dicen al chat GPT, hazme el resumen de esto. Ustedes no hacen el proceso de aprendizaje y lo que les da digerido chat GPT, en realidad ustedes puede ser que se lo memoricen en un segundo para la prueba, pero no lo van a internalizar. Así que yo les invito a hacer mapas mentales. Yo les coloqué este, pero en realidad el que más les sirve a ustedes como para que se ordenen mentalmente a la hora de enfrentar a un paciente. En cuanto al patrón hepatocelular, tenemos agudo, si la transaminasa está más de por 15, o sea, estamos hablando de 1000, 2000 de AST, ALT, por GPT. Ahí generalmente nos referimos a, o lo que tenemos que ir a buscar, a virus, virus A, virus B, el virus, que son, digamos, la injuria hepática por fármaco, injuria hepática aguda por fármaco, crónico, cuando la transaminasa está poco elevada, 200, 150, y ahí lo tenemos que ir a buscar, virus de hepatitis B, C, alcohol. El alcohol nunca de transaminasas tan elevadas, la hemocromanatosis. Y hay cuadros que pueden dar ambos patrones, que estos son los subagudos que se llaman y que pueden pasar desde cuadro agudo, entre medio y crónicos, que son clásicamente la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Wilson y el virus de hepatitis B. Esta diapositiva la coloqué el año pasado porque le habían colocado a sus compañeros un par de casos clínicos de hepatitis grave, como que no sabían muy bien el tema del enfrentamiento, entonces colocó esto como para que discutamos acerca de cómo manejan un paciente de determinadas características, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente con hepatitis aguda, ¿a qué nos referimos con hepatitis aguda? Un paciente que tiene un cuadro clínico, ¿no es cierto? Generalmente es compromiso del estado general, puede estar susceptible, dolor, molestias abdominales más que dolor abdominal, náusea, y aparece ictericia, que lo lleva a consultar, le toma el examen y aparece en transaminasa GOT-GPT 2000, ¿cierto? Un paciente con un cuadro de hepatitis aguda. ¿Qué hacen con ese paciente? ¿Lo hospitalizan? ¿No lo hospitalizan? ¿Alguien quiere opinar? Se hospitaliza, dicen por acá. ¿Se hospitalizan? ¿Están todos de acuerdo? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo en hospitalizar la hepatitis aguda. Y algunas manos levantadas. Y otras abajo, ¿no? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Que haga. Ahora están todos de acuerdo. Todos quieren hospitalizar. Ya, aquí es súper importante que la hepatitis aguda no grave, que sería el primer escalón que estamos hablando acá, en general no las hospitalizamos, ¿ya? La transaminasa, el nivel de transaminasa no denota gravedad. ¿Qué denota gravedad? ¿Alguien sabe? O cuando nosotros decimos que una hepatitis aguda es una hepatitis aguda grave. INR aumentado y presentación de encefalopatía. Nada. INR elevado, ¿no es cierto? Eso sí, mayor 1/5 uno habla de una hepatitis aguda grave. Esta hepatitis es la que tenemos que hospitalizar, ¿ya? La hepatitis aguda no grave
Salvo excepciones, porque siempre hay excepciones. O sea, si el paciente está deshidratado, está muy sintomático, podemos hospitalizarlo. Pero una hepatitis aguda no grave puede manejarse en su casa, ¿ya? Ese es el mensaje. Si tenemos dudas, siempre es mejor. No sé, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Si la hepatitis aguda no es grave, pero ustedes tienen dudas, no sé, que está en 1.4 INR, o sea, no cumple el criterio, pero está cerca, es muy rural, vive solo. O sea, yo siempre le digo a mi alumno, y en general en la vida, yo creo que es mejor equivocarse a favor del paciente que en contra del paciente. O sea, si ustedes tienen duda y tienen cama, hospitalicen, ¿ya? Pero así como en general una hepatitis aguda no grave en un paciente que es tan sintomático, este paciente es un cuadro que podemos estudiar de forma ambulatoria y citarlo a control, en el policlínico a los 3 días, a los 4 días con nuevos exámenes. La hepatitis aguda grave sí es un cuadro que tenemos que hospitalizar. En la hepatitis aguda grave el INR está mayor 1/5. Y cuando hay encefalopatía ya estamos frente a otro cuadro que es la falla hepática aguda o insuficiencia hepática aguda. ¿Ya? ¿Claro? ¿Sí? Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? En el tercer, escalón. O en el primero, dependiendo de cómo lo veamos. El de la derecha. Dicen trasplante. Muy bien. Derivar a un centro de trasplante. Excelente. Ya. Marcadores de severidad. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Para evaluar severidad. INR mayor 1/5, la bilirrubina mayor de 15 también es un marcador pronóstico, algunos score hablan de mayor de 17, no es igual con INR 1/5 que una bilirrubina más de 15, pero si tenemos un paciente con INR 1 de 1,6, de 2 y tenemos una de 17, probablemente ese paciente no va a ir a bien, ¿ya? Y si todavía no tiene encefalopatía, probablemente tiene mayor riesgo de desarrollar. Y el mayor marcador de severidad, por supuesto, es la encefalopatía hepática. Y ahí tenemos que, bueno, si es encefalopatía hepática, ahí tenemos que comunicarnos con nuestro centro de trasplante. En el caso nuestro es Concepción, nuestro centro derivador. Digamos, el paciente es FONASA, el ESAPRE, cada ESAPRE tiene ahí sus centros derivadores. Y claro, hay algunos criterios de trasplante, no todos los pacientes con falla hepática van a trasplante o de inmediato, pero si el paciente ya está, yo le diría con una hepatitis grave, es bueno que uno se contacte con el centro de trasplante y los coloque en conocimiento. Tengo un paciente de 18 años con ingesta de paracetamol, está con una hepatitis grave, falla renal, qué sé yo. No está con encefalopatía, porque sabemos que la encefalopatía pasa el tiempo, ¿no es cierto? Una hepatitis grave uno lo hospitaliza y tiene que estar muy pendiente del estado clínico. Ojalá sea un paciente que tiene que quedar una monitorización clínica a 4 horas, que vayan a evaluar el estado mental, qué sé yo. Y la encefalopatía puede aparecer en cualquier minuto, o sea, o no aparecer, digamos, que sería lo ideal. Pero una vez que ingresen un paciente con una hepatitis grave, contactarse con Concepción, tengo una hepatitis grave, tal etiología o todavía no tengo etiología. Y si el paciente ya aparece la encefalopatía, enseguida esto es a través de gestión de cama y 24/7, digamos, el paciente ya está con una encefalopatía, ya está con una falla hepática y ahí se tiene, digamos, que hacer todo el tema de la derivación. Cuando evaluamos, digamos, cualquier paciente en general, pero sobre todo un paciente con alteración del hepatograma, esto es como general, ya tanto alteraciones leves, asintomáticas, como alteraciones, digamos, que lleven al paciente a la urgencia, como una hepatitis aguda. Tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no es cierto? Preguntarle qué síntomas tiene, preguntarle sus antecedentes médicos, sus antecedentes quirúrgicos, qué fármacos toman. Sabemos que hay muchos fármacos que son potencialmente tóxicos para el hígado. Suplementos, ya a la gente le gusta mucho algunos suplementos nutricionales que a veces no son tan buenos para el hígado ni para la salud. El alcohol, las drogas, transfusiones, actividades sexuales de riesgo, piercing, tatuaje,
antecedentes familiares de enfermedad hepática. Ya todo lo tenemos que preguntar, tenerlo así como en un chip, tenerlo anotado en alguna parte, cosa de que a la hora de hacer la entrevista a nuestro paciente, tener todos estos antecedentes en mente y digamos, hacer todas las consultas pertinentes. Y al examen físico, buscar estigmas de enfermedad crónica, ¿ya? Arañas vasculares, edema palmar, o ya de una hipertensión portal clínicamente significativa, o de una cirrosidad descompensada, ¿no es cierto? Ictericia, citis, encefalopatía hepática, o algunos estigmas de, digamos, de daño hepático por alcohol. Y dependiendo del tipo de patrón que predomine en nuestro paciente, va a ser, digamos, cómo dirijamos nuestra lupa de investigadores. Si el patrón es más hepatocelular, probablemente van a estar estos diagnósticos en juego, ¿no es cierto? El alcohol, el hígado graso metabólico, la hepatitis autoinmune, los virus y la hepatotoxicidad por fármacos. Y si el patrón es más colestásico, siempre tenemos que ir a descartar la litiasis biliares y la hepatotoxicidad. Ojo, acá siempre se me olvida anotar en el patrón hepatocelular también la litiasis biliar. Ya la litiasis biliar, inicialmente, como ocurre una acción, digamos, cuando hay una obstrucción a nivel del biliar, refluye bilis hacia el hepatocito y la bilis produce como una acción detergente a nivel del hepatocito y puede haber transaminasa elevada en una primera instancia en un cólico biliar, un cólico coleócico. Y si la obstrucción se mantiene, posteriormente aparece el patrón colestásico, que son la fosfatasa elevada, la GGT elevada y muchas veces hiperbilidemia. Así que eso igual hay que tenerlo en consideración y sobre todo si es que el cuadro clínico es de dolor abdominal. ¿Ya? En general estos patrones hepatocelulares que aparecen acá, salvo el alcohol, la hepatitis alcohólica grave también puede doler el hígado, en general son cuadros que no duelen. O sea, cuadros de disconfort, náuseas, pero como dolor intenso, lo primero que tenemos que pensar, o los tres diagnósticos que tenemos que pensar cuando hay dolor intenso a nivel hepático, es que no haya una trombosis, por ejemplo, trombosis portal, o un Budd-Chiari de la vena suprahepática, no tan frecuente, por frecuencia, primero la litiasis biliar, ¿no es cierto? Y la hepatitis alcohólica. Son los cuadros en que hay dolor, digamos, intenso. Entonces, si tenemos un cuadro de dolor y transaminasa elevada, lo primero que tenemos que pensar, un cálculo que pasó, ¿no es cierto? Y sobre todo si después se normalizan rápidamente las transaminasas. No es infrecuente, muchas veces a mí me llegan a la consulta pacientes derivados de la urgencia que consultaron por dolor abdominal, le tomaron exámenes, transaminasa de 800, 700 y que digamos después bajó rápidamente las transaminasas, les hicieron incluso virus de hepatitis, autoinmunidad, todo negativo y que les pide una ecografía y tienen litiasis. ¿Ya? Así que es un diagnóstico muy importante y frecuente en nuestro medio. En cuanto a la hepatotoxicidad puede dar patrón, como les decía, hepatocelular, colestásico y en general el patrón es más mixto, un poco de ambos, y va a depender igual del fármaco. Hay fármacos que son más hepatocelulares, otros que son más colestásicos, pero la mayoría yo diría que es más mixto. Y hay una página que los invito a conocerla, que es LiverTox, que cada vez que tengan un paciente que se hospitalice por hepatitis o colestasia y que estén ahí medio confundidos los diagnósticos, siempre lo vean como un diagnóstico diferencial y busquen los medicamentos que toma el paciente y si, digamos, con los tiempos y todo eso pudiese ser uno de los que está contribuyendo al cuadro. ¿Ya? ¿En qué tiene que fijarse de acuerdo al tipo de patrón? En la relación, por ejemplo, en el patrón hepatocelular, en la relación GOT-GPT, la magnitud de la elevación, la velocidad de la elevación y de la caída. La etiología va a depender, digamos, según todos esos tipos de alteraciones. Y en el patrón colestásico, cuando está la fosfatasa más de por 2, es importante, bueno, en ambos patrones hacer imágenes, como les decía, pero sobre todo en los patrones que son colestásicos. Porque pueden descartar rápidamente la colestasia intra y la extra hepática.
¿Qué examen solicitamos? Bueno, esto va a depender igual si el cuadro es agudo o crónico, si el paciente está sintomático o asintomático, pero en general, en la hepatitis aguda, ¿no es cierto? El virus hepatitis A, el IgM, el virus hepatitis B, el antígeno en superficie y el anticuerpo IgM, virus hepatitis C, el anticuerpo, ojo que el anticuerpo aparece como a las 8 semanas, entonces estamos sospechando una hepatitis aguda por un virus C, lo que hay que pedir la PCR, y siempre para confirmar el virus hepatitis C hay que pedir la PCR. Bueno, van a ver, me imagino, o ya tuvieron clase de virus. El VIH siempre solicitarlo cuando tenemos alteraciones del hepatograma. ¿Por qué? Porque hay enfermedades o virus que no son tan, o sea, no son frecuentes en pacientes inmunocompetentes, pero si en inmunocomprometidos tenemos que ir a buscarlo, ¿ya? Así que ojo con eso. El virus E también, cuando estos son como una primera instancia, después uno se pone a buscar otros que no son tan frecuentes. Búsqueda activa factores de riesgo metabólico, ¿no es cierto? Si estamos sospechando un hidroabrazo metabólico, preguntar y repreguntar por el alcohol. Muchas veces la gente lo omite, le da vergüenza, hay mucho estigma social con el tema del alcohol, pese a que es una enfermedad, ¿no es cierto? Hasta los mismos médicos muchas veces tenemos estigma con el paciente que es alcohólico, como que está así por gusto. No es así, el alcoholismo es una patología psiquiátrica, ¿no es cierto? En que el paciente por sí solo no puede salir, o sea, necesita ayuda y que muchas veces en el sistema público no tenemos, digamos, todo lo necesario para poder ayudar. Entonces, preguntarse por ejemplo, ¿cuánto sospechamos patología alcohólica? Cuando tenemos GGT elevada, ¿no es cierto? Entonces la GGT, igual que algunos fármacos, cuando tenemos más GOT que GPT, más de 2 veces, la GOT sobre la GPT también nos hace sospechar por patología por alcohol. Cuando hay BCM elevada, ¿no es cierto? Cuando tenemos volumen corpuscular medio, más de 100, también uno de los diagnósticos, porque hay varios, es el alcohol. La cirrosis también lo puede producir, ojo, algunos fármacos, el hipotiroidismo y otras patologías, déficit de algunas vitaminas. ¿Qué otro examen en una hepatitis o una alteración crónica del hepatograma deberíamos pedir? La IgA, la IgG, la IgL. Ojo que los cirróticos puede haber hipergama que se llama policlonal, ¿ya? Que se producen como mucha inflamación, como falsos antígenos que van a estimular a los linfocitos B a producir inmunoglobulina, digamos, de estos 3 tipos. En la hepatitis autoinmune, la IgG que se eleva es la IgG. Para hepatitis autoinmune también podemos solicitar para el estudio los antinucleares, la antimusculo liso, si estamos sospechando una CBP, los antimitocondriales. En el caso de una hemocromatosis, es una patología poco frecuente la hemocromatosis en nuestro medio y generalmente las causas que vemos de ferritina elevada y alteraciones hepáticas no es por hemocromatosis. Ojo que la ferritina es un reactante de fase aguda positiva, o sea, si hay una hepatitis aguda, mucha inflamación, mucha destrucción, digamos, del hepatocito, como una hepatitis alcohólica grave, la ferritina va a estar elevada, la cineticalidad va a estar alterada. Entonces esto es un examen que no deberíamos pedir en un cuadro agudo, si en un cuadro como más crónico y en un paciente que no esté tan inflamado ni con infección. La ecografía abdominal y el Doppler portal, siempre, ¿no es cierto?, la ecografía como para el cuadro polistásico para descartar, digamos, obstrucción de la vía biliar extrahepática. En los cuadros hepatocelulares agudos que bajan rápidamente también y que se asocian a dolor, porque puede ser un cálculo que pasó, ¿no es cierto? Y también otros cuadros que son más raros, pero que también pueden producir alteraciones, digamos, hepatocelulares y dolor abdominal. El Bustiari, ¿no es cierto?, un paciente que tenga un síndrome antifosfolípido, que tenga un lupus o no tiene diagnóstico aún y que llegue con una trombosis de la vena suprahepática o una trombosis de la porta, también es importante pedir entonces esta ecografía abdominal con Doppler portal, ¿ya? Solicitarla así, porque si la pedimos con ecografía abdominal seca no nos van a hacer muchas veces los dolores. Otro diagnóstico diferencial que yo creo que vale la pena solicitar, el estudio de enfermedad celíaca, ¿ya? La enfermedad celíaca, antitransglutaminasa, antiendomicios, pueden estar asociados a hígado graso, a hepatitis autoinmune,
a CBP, a hacer lo que quieran del hígado, y además el solo hecho de estar la enfermedad celíaca, digamos, activa también, como ocurre en la cirrosis, puede producir, digamos, inflamación a nivel, digamos, del hígado y aumento de la transaminasa, solo el hecho de tener una enfermedad celíaca descompensa. Así que yo creo que no está. La TSH también es un examen que deberíamos solicitar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, súper. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, doctor. ¿No? ¿Seguro? ¿No están durmiendo? Ya. No. Bueno, y hay otras más enfermedades más raras, la ceruloplasmina, ¿no es cierto?, para el tamizaje de la enfermedad de Wilson, que es por depósitos de cobre, la alfa-1-antitrypsina, pero eso ya es menos frecuente. Les mencionaba anteriormente diagnósticos diferenciales que están alteradas la transaminasa y la enfermedad no está en el hígado, la bordomiolisis, ¿no es cierto?, insuficiencia suprarrenal, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el mesedema, ¿no es cierto?, el embarazo, en que en el tercer trimestre tenemos aumento de la fosfatasa de causa placentaria, y la enfermedad celíaca, que nos puede, digamos, elevar la transaminasa por actividad de nuestra enfermedad nomás, por inflamación, y también nos puede estar asociada con mayor frecuencia a hígado graso, a hepatitis autoinmune, etc. En cuanto a la relación entre GOT y GPT mayor de 2, el clásico es la hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica, van a tener una clase de ella, me imagino. Los valores están entre 2 a 5 veces los valores de normalidad, y la GOT GPT más de 2 veces. ¿Ya? El cuadro clínico característico: ictericia, fiebre, leucocitosis, y mucha inflamación, sobre todo en la hepatitis aguda, o sea, la hepatitis alcohólica grave. En la hepatitis isquémica, por ejemplo, paciente que sufrió un infarto, y que está con un shock cardiogénico, muchas veces hace, digamos, por temas de débito cardíaco, de que no llega suficiente irrigación a los tejidos, hepatitis, en que el aumento de la transaminasa es 20.000 niveles muy elevados, pero que también, así como el paciente mejora, mejoran rápidamente. O sea, son niveles que se limpian 2 o 3 días, que no tiene mucho que ver con la cinética cuando hay disfunción hepática o la hepatitis, en que en general las transaminasas empiezan a bajar, pero de forma no tan rápida. Y en las hepatitis virales vemos esta relación con GPT menor a 1, que es como la relación habitual de las transaminasas a nivel hepático. Y cuando hay fibrosis, generalmente vemos esta relación entre GPT 1 a 2. Lo que les comentaba de la hepatitis isquémica, generalmente con cuadro de hipotensión. El aumento de la GOT más precoz que la GPT, también asocia aumento de la LDH y más de 40, ¿no es cierto?, los valores de normalidad. El cuadro de obstrucción biliar, también aumento de la transaminasa, y si queda el cálculo, digamos, enclavado en el conducto biliar, también con posterioridad puede aumentar la fosfatasa, la GGT y la PI. Cuando tenemos cuadros colestásicos, o sea, fosfatasa más aumento de la GGT, tenemos que solicitar una eco abdominal para evaluar la vía biliar. Si la vía biliar está normal, nuestro próximo examen debería ser pedir un antimitocondrial, sobre todo si el paciente tiene un cuadro crónico de más de 6 meses, por ejemplo, lo típico de prurito, y tiene fosfatasa elevada, le hacemos la eco abdominal y está sin dilataciones, uno le hace una AMA y pudiese salir elevado, porque en general, si ustedes ven la literatura internacional, en la CBP, el AMA está positivo en un 95% de los cuadros. O sea, si no lo tenemos, uno dice, probablemente no una CBP. Pero en Chile el porcentaje es menor. Hay un estudio de la Universidad de Chile
que incluso puede ser como estar presente en un 60%, o sea, como un 40% que se nos puede, digamos, ir el diagnóstico con el AMA negativo. Y ahí nos sirven algunos otros exámenes que le van a aplicar en nuestra clase. Ya, si todo esto está normal, nos puede ir a una colangiorresonancia, y la colangiorresonancia nos puede ayudar a identificar la CEP, que es la colangitis preversante que tiene. Fisiológico, ojo en el embarazo, en los adolescentes, ya no es frecuente que de repente amigas, conocidas me mandan, oh, mi hijo, 15 años, transaminasa muy elevada, GGT normal, ¿no es cierto? Óseo, en crecimiento. Cuando hay hiperbilirubinemia directa aislada, generalmente se da en estos contextos. La indirecta, generalmente valores menores de 5, síndrome de Gilbert, ¿no es cierto? Que es una condición. Y una hiperbilia directa aislada puede estar en contexto de sepsis, congestión hepática, insuficiencia con insuficiencia cardíaca, la hepatitis alcohólica también, y fármacos. ¿Preguntas? No, pues. ¿No? ¿Ah? Ya. Esta es una pregunta un poco controvertida, no hay una respuesta buena, absoluta ni mala. ¿Qué hacer si encuentro un perfil hepático alterado? ¿No es cierto? Mujer de 40 años, sintomática, tiene esa transaminasa. Probablemente, así como por prevalencia, uno pudiese decir, ya puede ser una hepatitis. No le puse yo acá que tuviera factor algo metabólico, pero probablemente los tienen. Puede ser un hígado graso, ¿no es cierto? Un hígado graso metabólico o MASH. O puede ser que estuvo resfriado, o que se tomó un medicamento, no sé. ¿Qué conductas piensan ustedes que es lo mejor? A, repetir, que levante la mano, a ver, que me votarían por la A. No veo como dos manos levantadas. Repetir y si continúa alterado, estudiar. B, siempre estudiar. Un poquito más manos. Si tampoco alterado, nada, no es importante. Ya, Sí, bueno. nada. Doctora, me preguntan por acá si, aunque yo creo que iba como siempre a estudiar, Sí, no, para. sí, pero si estaría válido hacer una prueba de embarazo. Yo creo que sí, el tema del embarazo es muy importante al evaluar una mujer en edad fértil en cualquier contexto. Así que es algo que sí, muy bien. La hiperemesia a veces nos puede producir alteraciones del hepatograma, como el diagnóstico diferencial en ese tipo de paciente, y con embarazo más avanzado del tercer trimestre y hay algunos otros cuadros más importantes, como la grasa aguda del embarazo, pero es otro cuadro clínico, otro la gravedad de la paciente, no es una paciente asintomática que va a un control de rutina. ¿Ya? Siempre estudiar es mi llamado, ¿ya? Hay algunos textos, si ustedes revisan, que dicen repetir y si continúa alterado, estudiar. ¿Por qué siempre estudiar? Porque también hay algunos estudios que nos muestran que muchas veces el paciente, uno le dice, oh, es que es poca cosa, yo creo que no es nada, repitámoslo. Y la mitad no se lo hace de nuevo, se perdió. Entonces ahí podemos perder una importante oportunidad de hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una hepatitis autoinmune, en que podemos cambiar el pronóstico de la enfermedad si es que lo diagnosticamos y lo empezamos a tratar a tiempo. Ante el momento de la transaminasa mayor a 15 veces el valor de normalidad y fosfatasa elevada por 1.5. ¿Cuál es el patrón? ¿El A? ¿Alguien dijo el A? ¿No? ¿El B? ¿El C? ¿Cuál clásico? Probablemente entre el A y el B, ¿no es cierto? Porque es vacuocelular, transaminasa. Mayor de así como enfoque agudo, ¿no es cierto? Si tuviera menos de por 5, uno habla de crónico. Una forma de enfoque nomás como para empezar a estudiar.
Paciente de 25 años sin antecedentes de enfermedad hepática, ingresa por ictericia de 9 días de evolución. Tiene una envidia total de 15, una GOT de 2500, una GPT de 1700, o sea, un patrón y una fosfatasa por 2, o sea, un patrón hepatocelular agudo, con hiperbili, y que tiene coagulopatía, o sea, tu INR mayor o 1 por 5. Al examen físico, si nos presentan un paciente así, o si nos llega un paciente así, lo primero que tenemos que preguntar, o tenemos que ir a verificar, si es que tiene compromiso de conciencia, ¿no es cierto? A veces es algo que es muy sutil, y muchas veces los que nos van a ayudar más al diagnóstico van a ser los familiares cercanos. Está más irritable, tu cambio del ciclo sueño-vigilia, así que es súper importante también no perder de vista eso. Y usted hizo el diagnóstico, ¿no es cierto?, de una falla hepática. ¿Y cuál es la respuesta? La C, ¿no es cierto? Tiene que derivarlo a un centro de trasplante. Nuestro hospital no es centro de trasplante, ¿ya? Por ahora. Entonces, si nos llega un paciente de esa característica, estamos en Villarrica, estamos en, no sé, en Padre de las Casas, que igual son hospitales grandes que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es derivar directamente al hospital de Concepción, no derivar al hospital de Temuco. O sea, obviamente si gustan, y muchas veces pasan, nos llaman como por el apoyo, como para ayudarlos, pero el paciente no debería pasar por el hospital, es como, sabemos que el tiempo es oro en este tipo de pacientes. Este clásico cuadro de colestasia crónica. Paciente evaluado en poli de dermatología por prurito, 6 meses de evolución, que tiene transaminasas normales, pero con una fosfatasa muy elevada, más de 2 veces, ¿no es cierto?, el valor de normalidad. Entonces, ¿qué examen? Y con la IgG concordante, ¿qué examen haríamos? Si tuviéramos que elegir uno, probablemente el primero, ¿no es cierto? Si tuviéramos que elegir entre ecografía abdominal y AMA, la ecografía. Y si los dos primeros están normales, ahí tendríamos que ir idealmente a una colangioresonancia, un estudio escalonado. Ante un paciente que se encuentra cursando un cuadro de hepatitis aguda, ¿cuál es el mayor marcador de severidad? Encefalopatía. Muy bien. Ya. Esto en realidad no tiene mucho que ver con alteraciones del hepatograma, o sí, y lo coloco más que nada porque me llegan muchos pacientes derivados por esta causa. ¿Ya? Paciente joven, ictericia paroxística, sobre todo cuando no duerme bien, cuando se queda estudiando esta tarde. Una hiperbile indirecta, ¿no es cierto?, no conjugada de 1.8 con una total de 2.5 y el resto de exámenes de laboratorio del hepatograma normal y además un hemograma y una LDH normales. O sea, no es de hemólisis, eso es muy importante ir a descartar que no sea por hemólisis. ¿Y qué pruebas me solicitaría? En teoría, ninguna. ¿Por qué le digo en teoría? Porque a mí si me llega un paciente así, o en general cuando me llega un paciente me consulta, como igual estoy un poco secada, me gusta revivir usar al mes. Pero un paciente que no tiene un problema de hígado, ¿no es cierto?, de hiperbilia indirecta, y sobre todo las características del paciente y con el resto de los exámenes normales, es un examen, digamos, es una condición que es el síndrome de Gilbert y que no deberíamos derivar al gastroenterólogo. Cuadro de segunda consulta, paciente de 32 años por dolor abdominal en el epigastrio, hipocondrio derecho, afebril. Ahí le coloqué los exámenes en la primera consulta y en la segunda consulta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Biliar, cuadro biliar. Y la última pregunta. Hombre de 50 años con historia de consumo excesivo de alcohol, hasta hace una semana. Inicia cuadro caracterizado por ictericia y síntomas dispépticos, náusea, un poco de dolor abdominal.
Y dentro de los exámenes tiene un patrón hepatocelular agudo, ¿ya? Una bili de 6 y NR que está ahí alterado, pero no alcanza a ser mayor que 1 por 5. Aquí pueden ser muchas alternativas. ¿Cuál es la menos probable? ¿Alguien me puede decir cuál es la menos probable y por qué? ¿Nadie? A ver, ¿quién vota por la A? Que levante la mano. Una pregunta en negativo, ¿eh? La que no es. ¿La A? ¿Nadie? ¿La B? La menos probable es la B, ya. ¿La C? Y la D. Aquí pudiese ser cualquiera, excepto hay una que no es. La hepatitis alcohólica, ¿ya? ¿Por qué no es la hepatitis alcohólica? Bueno, ahí le puse yo un confundente. Esta es una pregunta mal formulada. Alguna vez la puse, pero está metodológicamente mal hecha. Pero me gusta colocarla en las clases como para mostrarle por qué la hepatitis alcohólica no es. Bueno, es confundente que yo les coloque excesivo de alcohol, ¿ya? Porque ahí todos se van, sí es la hepatitis alcohólica. Pero la hepatitis alcohólica no eleva las transaminasas tanto, ¿no es cierto? O sea, todavía no tiene inscrito la clase de hepatitis alcohólica, pero los valores máximos de transaminasas que vemos en la hepatitis alcohólica son 200, 300, incluso en pacientes que están muy cirróticos, en que el hígado está con muchas cicatrices, inflamos muy poco, a veces hasta, no sé, a los médicos de urgencia o a los mismos internistas se les pasan los diagnósticos de hepatitis alcohólica porque ven una bili de 5 en pacientes cirróticos, una bili de 5, una GOT de 80 y una GPT de 40. Entonces dice, está un poquito alterado, pero aquí el paciente tiene tanta fibrosis, tanta cirrosis y pocos hepatocitos que ya no es capaz de inflamar, ¿ya? En pacientes más jóvenes que tienen como hepatopatía crónica por alcohol sin una franca, digamos, cirrosis, pueden dar transaminasa un poco más elevada, pero nunca más allá de 300-400. O sea, si tenemos un paciente con transaminasa, aunque tenga el cuadro clínico característico, digamos que estuvo tomando alcohol, etc., si tuvo transaminasa de 700, 800 o 500, uno duda que la causa sea el alcohol o al menos no puramente el alcohol, ¿ya? También me interesa mostrar este caso porque la otra vez también nos pasó de que nos llegó un paciente así, que le ingirió alcohol, transaminasas así de elevadas y le pidieron virus, qué sé yo, pero no esperaron a que llegara el resultado de los virus y le partieron corticoides porque les daba un mal, un mel, digamos, de gravedad y urgentemente corrieron y le partieron corticoides. Que no le fue muy bien al paciente, no le hizo muy bien el corticoide y el paciente tiene una hepatitis B, digamos, aguda. Así que es súper importante, a veces el paciente no tiene más que una cosa y en la hepatitis alcohólica, que yo creo que el doctor que le haga la clase les va a decir, los corticoides cambian o sea, modifican el pronóstico a corto plazo, 30 días, y nunca es una urgencia porque con el corticoide y menos aún antes de descartar, digamos, virus y otras potenciales causas que pueden contraindicar el uso de, digamos, de corticoides. Mensaje para la casa, siempre lo básico, ¿no es cierto? Partir por una buena anamnesis, un buen examen físico, tratar de identificar el patrón predominante. A veces son colestásicos, pero siempre tienen un predominio. Patrón colectásico con predominio hepatocelular, patrón mixto con predominio hepatocelular, con predominio colestásico, derivar en caso de duda diagnóstica, si el paciente tiene falla hepática aguda también, o si está con una cirrosis descompensada, y si está con una falla hepática aguda, al centro de trasplante, ¿no es cierto? Ahí les dejo mi correo si tienen alguna duda, si alguna preocupación, algo que yo les pueda ayudar. Yo creo que es súper importante que este es un proceso, el tema del aprendizaje. Pero también a no perder
nosotros acá para apoyarlos y ayudar lo que necesiten. Gracias, doctora. Si tienen dudas y se quieren hacerlo así como directo, me pueden escribir, ¿ya? O si quieren preguntarme algo, ¿sí, Cristóbal? ¿Hay alguien que quiera? O tú diriges, pregunta. No, doctora, si me pudiera compartir la presentación, si no hay problema. Sí, no hay problema. Envíenme un mail y yo se las reenvío siempre. Ya, súper. Gracias. Que tengan una buena jornada. Nos estamos viendo. Chao. Gracias. Chao.